Muy buenas tardes a todos los que se encuentran en este momento en la sala de Antropoceno este jueves y a todos aquellos que están viendo esta grabación en nuestro canal de YouTube con posterioridad a esta grabación. Como siempre, Antropoceno se nutre de amigos, personalidades, temas de intercambio y hoy tenemos la dicha de contar entre nosotros a Aníbal Alfredo Emilio Josami, que según dicen por ahí, nació en el 49 y es de ascendencia libanesa. Es sociólogo, docente argentino especializado en relaciones internacionales, fue docente de la UBA y tuvo a su cargo las cátedras de Sociología Sistémica, Ciencias Políticas, Historia Social Argentina y Sociología de las Relaciones Internacionales tanto en la UBA como en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad de El Salvador. Desde el 97 es rector de la Universidad de 3 de Febrero y es presidente de la Fundación Foro del Sur. Tiene muchos roles, algunos de ellos fueron vinculados a cargos públicos, como por ejemplo en la época de Carlos Menem, designado vicepresidente de la Junta Nacional de Granos y pasó a ser interventor, el liquidador de esta junta. En el 99 designado por el Poder Ejecutivo, fue secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Después también trabajó como director del Banco de Ciudad de Buenos Aires y también presidió el Instituto Interamericano de la UNESCO para la Educación Superior en los países latinoamericanos. Ha recibido menciones de la República de Francia, que le otorgó en el año 99 el título de Caballero de la Orden Nacional y el Mérito, y en el 2011 el título de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor. Y en el 2011 la legislatura de Ciudad de Buenos Aires lo declaró personalidad destacada de la cultura por su gran aporte y crecimiento del Museo de la Universidad 3 de Febrero. La fase del arte, es un gran coleccionista de arte y está considerado uno de los más importantes coleccionistas de arte latinoamericano. Con nosotros Aníbal Josami. Aníbal, bienvenido. Tenemos un tiempo para estar contigo y disfrutar este encuentro. Bueno, muchas gracias, Javier. Estoy muy contento de estar acá con este público en el que hay tantos conocidos y amigos, pero me toca hablar de algo realmente complicado. ¿Por qué digo realmente complicado? Porque se presta a muchas posibles confusiones. Venía pensando esto, la posibilidad, digamos, de que se confundan algunas cosas, y por eso quiero dejar explícito desde el comienzo que estoy, por supuesto, como la inmensa mayoría de los seres humanos que habitamos este mundo, absolutamente en contra de todo lo que está ocurriendo en Ucrania, tanto del hecho de la invasión como de la violencia con que ésta se está realizando y las pérdidas de todo tipo y fundamentalmente las pérdidas humanas que está teniendo Ucrania. ¿Por qué hice esta aclaración al comienzo? Porque a mí me parece que como estamos en la Argentina, o sea, estamos en el cono sur de América Latina, lo que nos tenemos que plantear es cuál tiene que ser nuestra actitud en relación a todo esto. Cuando hablo de algo que tenga que ver con neutralidad, me acuerdo siempre de una publicación de 1935 de Luis de Lepiane. Luis de Lepiane era uno de los integrantes de Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, de los que venían del radicalismo, digamos, y integraron Forja, y después, unos años más tarde, Forja se dividió entre aquellos que volvieron al radicalismo y aquellos que se acercaron al naciente peronismo de ese momento. Y ese folleto de Lepiane se llamaba Conducta Argentina ante la crisis de Europa, y todavía no habían ocurrido, era de 1935, así que todos los horrores del Holocausto y demás todavía no habían ocurrido. Pero en ese documento, justamente como, es decir, hablando de cuál tenía que hacer la conducta argentina ante la crisis de Europa, de Lepiane
digamos, planteaba una política de neutralidad. Si subimos unas décadas en el calendario, a comienzos de los 70, en La hoguera de encinas, el libro de conversaciones entre Charles de Gaulle y André Malraux, se plantea la necesidad de que haya una Europa unida del Atlántico a los Urales. Esto era el pensamiento de Gaulle, y ese pensamiento de Gaulle estaba en la base de la ideología de aquellos que crearon la Unión Europea, de Maurice Schuman y fundamentalmente de Jean Monnet. ¿Por qué les cuento esto? No solo, bueno, lo de Delepiane, para que pensemos como país, independientemente de las motivaciones que cada uno de nosotros pueda tener, con qué criterios tenemos que acercarnos a un conflicto tan cercano desde el punto de vista humano, pero tan lejano desde el punto de vista de la geografía, de la política y de la geopolítica. Lo que está ocurriendo en este momento, desde ese punto de vista, es de alguna manera el quiebre, o por lo menos una lesión muy fuerte del sistema político europeo. Es decir, lo que pareciera, por todo lo que ha pasado en los últimos meses, es que esto que ha pasado reafirma que es imposible una Europa unida y fundamentalmente que es imposible una Europa que se plantee a sí misma ser una fuerza dentro del contexto mundial que no sea subordinada a los Estados Unidos y tampoco que sea subordinada a Rusia, lo que en su momento, cuando De Gaulle hablaba de esto, era la Unión Soviética. Y yo creo que esto es malo para el mundo y es malo para la Argentina. Es malo para la Argentina y para los países de América Latina porque vamos a quedar a falta de un tercer bloque, a falta de una tercera fuerza, vamos a quedar inmersos en lo que antes se llamaba Guerra Fría y que ahora podrá ser Guerra Fría o caliente, pero que va a ser un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, con China como espectador, o con China como espectador no del conflicto entre los otros dos, sino como espectador de cuándo el conflicto se les va a acercar. Noam Chomsky, uno de los más brillantes pensadores que tiene Estados Unidos, y que a sus 93 años sigue escribiendo y dando conferencias con una claridad asombrosa, le plantea a su gobierno, al gobierno de Estados Unidos, que en realidad que él considera que el objetivo de ellos es China y no Rusia. Si nosotros analizamos y vamos viendo distintas noticias que se pueden leer sobre lo que está pasando en Ucrania, vemos que la participación, que la intromisión de Estados Unidos en Ucrania es muy anterior al comienzo de este conflicto que empieza con la invasión rusa. Es muy anterior porque la asistencia militar, económica y de todo tipo que recibía Ucrania, y que creo que no se tenía idea de lo importante que era o de los montos que implicaba, es muchísimo más alto de lo que se podría suponer. Es decir, que Ucrania estaba siendo preparada por Estados Unidos para enfrentarse a Rusia. Vuelvo a repetir, todo esto que pueda decir no tiene nada que ver con justificar absolutamente nada de lo que pasa, pero sí es un intento de tratar de entender un poco más cuál es el rol que está jugando cada uno. Porque muchas veces tendemos a menospreciar los conflictos o a menospreciar los enfrentamientos, a ser muy binarios desde el punto de vista de estar con uno o de estar con otro, pero yo creo que desde nuestro punto de vista como gente que
vive en la Argentina, que quiere a la Argentina, que se siente parte de nuestra región, que se siente parte de Sudamérica y de América Latina, lo que tenemos que analizar es cuáles son las ventajas o las desventajas o las consecuencias que puede tener para nuestro país y para nuestra región lo que está pasando en el mundo. Y si lo analizamos desde ese punto de vista, vemos que hay una actitud de Estados Unidos, y ahora me acuerdo al decir esto de una conversación que tuve con un dirigente especializado en cuestiones internacionales del Partido Socialista Español, eh, muy, muy acorde con la participación, con la política oficial de la Unión Europea, porque justamente integra el equipo del delegado para las relaciones internacionales de la Unión Europea, que es Josep Borrell. Esta persona que trabaja en ese equipo, después de la llegada de Biden a las reuniones que tuvo en Bélgica con la NATO, etc., me llama por teléfono y me dice: estamos desesperados. Biden vino a vender aviones de guerra, es decir, ellos lo estaban esperando a Biden con la idea de hacer una discusión profunda que tuviera que ver con la posibilidad de explorar cuáles eran los caminos para una posible paz. Y en lugar de eso, con lo que se encontraron, me dice, es con un vendedor de aviones de guerra y un vendedor de armas. Es decir, que la conducta que se podía esperar tratando de aminorar el conflicto fue absolutamente negada por Estados Unidos, que se dedicó, y después de esas declaraciones en Bélgica lo siguieron haciendo, y ustedes pueden ver en los diarios las cifras, en las distintas declaraciones de Biden, las cifras de los cientos de millones de dólares que van a invertir, digamos, por usar esa palabra, en la guerra, dándoles armas a Ucrania. Y todo eso nos hace preguntarnos qué es lo que está pasando aquí, fuera de, y lo vuelvo a repetir, fuera del horrible de todo lo que podemos ver por televisión, qué es lo que está pasando aquí y por qué también nadie asumió un rol verdadero de comandante militar ni de estadista. ¿Por qué digo esto? Porque un comandante militar, además de pedir armas para pelear y tratar de ganar la batalla, tiene que saber proteger a su gente, es decir, tiene que saber proteger a sus soldados. ¿Y cuál es el criterio que está detrás del presidente Zelensky? ¿Piensa él por acaso que le puede ganar una guerra a Rusia? Y si lo pudiera hacer, ¿con qué cantidad de muertos, con qué cantidad de sacrificios y de vidas humanas eso se lograría? Cuando cualquiera de nosotros, los que estamos en la política o en los negocios, tenemos enfrente nuestro un adversario que tiene más poder, tratamos de llegar a un arreglo. No podía, en algún momento trató Ucrania de llegar a un arreglo para decir, por ahora perdemos esto, como Francia perdió parte de sus territorios en la guerra del 70 y los recuperó 44 años más tarde, pero sin necesidad de crear esta cantidad de millones de desplazados y refugiados y de miles y miles y miles de muertos. Yo creo que todo esto lo estoy diciendo como una forma de plantearnos: analicemos este tema en profundidad, logremos separar, digamos, la paja del trigo, logremos separar todo lo que nos resulta atroz, lo que nos resulta horrible, y analicemos qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles van a ser las consecuencias de eso para la Argentina, cuáles van a ser las consecuencias de eso para el mundo, y si este empecinamiento en la guerra no está llevando a que se hagan cosas que están totalmente en contra de lo que eran los planes en los que parecía que todos estábamos de acuerdo para que se desarrollara. Es decir, todos hablamos del cambio climático y estábamos de acuerdo en que había que tener políticas para reducir la producción de combustibles de origen fósil. Esto va a ser imposible en este contexto, y
todo lo que se está provocando es un desarrollo a ultranza de todo aquello que nosotros que decíamos que había que tratar de evitar, desde la industria armamentista a los combustibles de origen fósil. Entonces, creo que tenemos que analizar esto sin ningún tipo de pasiones, desde el lugar donde nos ha tocado nacer o vivir y del cual nos sentimos parte, y ver cuál tiene que ser nuestra posición en esto, no nuestra posición porque cada uno de nosotros diga que está a favor de esto o de aquello, no cambia la situación, pero digo nuestra posición en el sentido de analizar con mucha profundidad por qué se desarrolló esto, cómo se está desarrollando y cuáles van a ser las consecuencias. Las consecuencias desde ya van a ser nefastas para la Argentina desde todo punto de vista, desde el aumento de los precios de la alimentación en general, que nos favorecen en una pequeña parte por el hecho de que somos productores de alimentos, pero que perjudican ampliamente a la gran mayoría de los habitantes del país, y cuáles van a ser también las consecuencias que vamos a tener en la falta de acceso a créditos, en la falta de acceso a capitales, en un mundo, digamos, que va a vivir pendiente de esta guerra, que por otra parte pareciera que va a ser mucho más larga de lo que todos podían prever. Esto no es la invasión a Checoslovaquia, es más parecido a la guerra de Vietnam que a la invasión a Checoslovaquia, es decir, en términos de duración. Yo creo, si ustedes me permiten, los invitaría a que abramos ya la parte de debate, porque va a ser más rico que seguir, digamos, contándoles yo lo que pienso, que creo que hasta ahora ha quedado claro, por lo menos a mí me parece que lo he explicado bien. Concretamente, lo que estoy proponiendo es que analicemos muy en profundidad qué es lo que está pasando y por qué pasó lo que está pasando, que veamos qué efectos puede tener sobre la Argentina, y que a partir de ahí nos planteemos cuál tendría que ser una política argentina en relación con estas cosas. Muy bien, estamos entonces ahora en un punto de inflexión en esta reunión que es una perspectiva sur-sur por nuestro invitado Aníbal Josami. En el plató tenemos también a Mariano Vinograd y a Kwasniku, y aquí en la platea virtual a nuestros concurrentes. Le damos la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta en este momento y a partir de allí circulamos comentarios, opiniones, tratando de que sean breves, que sean máximo 1 o 2 minutos de pregunta y una respuesta rápida. Abrió el marcador nuestro amigo Luis Rapoport. Adelante, Luis. Estás en silencio. A ver si puedes abrir el micrófono. Perdón. Te escuchamos. Una reflexión que hizo Aníbal. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? No sabía que estabas ahí. ¿Cómo andás? Sí, no me quería perder tu reflexión. No, hiciste un comentario sobre, digamos, Europa, cierta, digamos, debilidad de Europa a futuro. Y no sé, por ahí estoy equivocado, pero yo lo veo al revés. O sea, la debilidad de Europa fue hasta ahora, con por ahí algunas excepciones, caso de Merkel que se empecinaba en aproximarse a Rusia, ¿no es así? Y bueno, y todo el gas viene de eso, pero yo lo que veo ahora con el cambio de las condiciones Rusia, Ucrania, etcétera, es por primera vez una decisión europea, por un lado, de tener capacidad de defensa y por el otro lado de poner en un signo de pregunta
sobre la dependencia en temas de seguridad de Estados Unidos. La misma reacción del español que vos referís, yo hablé con bastante gente en Europa y me transmitían exactamente lo mismo. O sea, Estados Unidos, miran con mucha prevención a Estados Unidos y los veo al revés, buscando un camino propio que obviamente no va a incluir a la Unión Soviética, perdón, a Rusia, mientras Rusia sea una autocracia, ¿no? Es esa reflexión nomás. Muy bien. Aníbal. No, creo que digamos, la desilusión, porque lo que yo te transmití era de alguna manera la desilusión de los europeos en relación a lo que esperaban de Biden, que fue totalmente distinto. Pero lo cierto es que no hay espacio en el mundo este, para que Europa se recomponga, porque digamos, no podemos imaginarnos un mundo de cuatro grandes potencias, que una sea Europa, otra Estados Unidos, otra Rusia y otra China. Europa queda en una situación de debilidad justamente porque hace mucho tiempo que no se estaba preparando o no veían posible un conflicto así. Es decir, el 70% de la producción de gas ruso va a los países europeos. ¿Cuántos años se tarda para cambiar las matrices de producción y que necesiten comprar menos gas? Por otra parte, no hay ninguna declaración europea, independientemente de esta desilusión que te digo que comentan que tuvieron de cuál era la postura. Ellos esperaban de Estados Unidos una ayuda para poder frenar la guerra, y lo que encontraron de parte de Estados Unidos fue una política para azuzar la guerra y para fomentarla. Esa es la forma en que yo lo veo. Muy bien. Mariano, permitime, tengo dos personas y después te doy la palabra. Tengo a Leonardo Amadeo y tengo a Alberto Weiner. Leonardo Amadeo, te escuchamos. A ver, estás con el microfonito, abriéndolo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas estamos. tardes. Te veo después de 60 años. Yo soy Leonardo Vinograd, así que nos conocimos cuando éramos algo más jóvenes, la última vez. Bueno, a ver, primero coincidiendo con la ratificación que hiciste, que nadie puede estar de acuerdo con una guerra, que es un drama, y que obviamente, digamos, todos pierden en primera instancia. También, en el caso yo separaría los intereses particulares de los diferentes bloques. Estados Unidos, Biden viene mal en las elecciones y esa es una forma donde él ratifica que tiene los huevos bien puestos para liderar el mundo. Es todo una imagen política que tiene que dar, porque él no hizo más que irse de Afganistán, no hizo más que terminar lo que durante 20 años los americanos venían perdiendo, y resulta que él ligó el castañazo. Esta es una oportunidad donde él dice: yo estoy acá, te voy a vender armas, lo vamos a hacer de goma, bla, 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 bla. Yo creo que lo de Biden es una jugada interna del Partido Demócrata, de los demócratas en Estados Unidos. Ese es un tema, independientemente de grandes estrategias globales. En el caso de Rusia, la verdad que yo creo que estratégicamente para Putin esto es malo. Es cierto que Ucrania y Rusia tienen orígenes comunes, en fin, y una historia común y demás. Pero ¿alguien se imaginaba que Europa o la NATO iban a invadir la Rusia europea? Era inimaginable, y además a nadie le importaba, porque la idea era una integración económica, una libre circulación, etcétera, etcétera. Y hasta la experiencia del Brexit, que al principio a los ingleses les costaba mucha guita, hoy la mitad de los ingleses hubiesen querido
pagar el costo de estar en Europa y listo. Quiere decir que yo creo que tenemos que separar los diferentes intereses. En el caso de Argentina, también pienso que económicamente no va a servir, lo cual ratifico lo que vos dijiste, que uno está en contra de la guerra, que no es un camino, que no es una solución, que el tema del carbono y todo eso pasó a cuarto orden, en fin, es un desastre. Pero Argentina en algún momento va a recuperar la energía, el gas, etcétera, tarde, como hace este gobierno, pero lo va a ir recuperando al mismo tiempo que las superficies de exportaciones agrícolas y demás. Quiere decir que si podemos aguantar un tiempito, para Argentina esto va a ser bueno, lo cual no quiere decir que me enorgullece la ventaja económica. Pero yo separaría un poco la cosa y no lo haría tan lineal. Nada más, una opinión personal, discutible como toda. Gracias. Gracias, Leonardo. Le doy la palabra entonces ahora a Alberto Weiner. Alberto. Bueno, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Yo querría hacer una pregunta que va a la profundidad del conflicto y a oportunidades perdidas. Yo tengo la sensación, y Aníbal, con todo respeto, me gustaría que confirmes o modifiques mi pensamiento, que Rusia es esencialmente europea. Es culturalmente europea, es desde todo punto, está en Europa, por otro lado, parte importante de su territorio está en Europa, la parte más importante está en Europa. La pregunta que yo te haría es ¿por qué llamemos Occidente, que es la suma de Estados Unidos y Europa, pierden la oportunidad de integrar a Rusia, a Occidente y a la Europa occidental y logran que finalmente Rusia se acerque de manera muy firme a China, que es el verdadero competidor de Occidente y de Estados Unidos en particular? Muy bien, muy interesante la pregunta. Aníbal. Ya, yo creo que Europa pierde eso desde el momento en que deja tener una influencia tan grande de Estados Unidos ahí. Acá, digamos, hagamos un poco de historia. La conferencia de Yalta, ¿dónde se hizo? En el territorio que hoy está en discusión. Nadie discutía en el año 45 que una parte del territorio de lo que hoy es Ucrania formaba parte de Rusia. Esa parte fue devuelta a Ucrania por Khrushchev, por Nikita Khrushchev en el año 53, como un elemento más de la pelea que él tenía en ese momento, porque se seguía peleando la sucesión de Stalin, que se le entrega en el 54, Stalin había muerto en el 53, si no me equivoco, y ahí estaba Molotov, Malenkov y Khrushchev peleando quién se iba a quedar con el control del Partido Comunista. Es decir, que hay elementos desde el punto de vista histórico, geográfico, geopolítico y demás, a favor de uno o de otras de las dos posiciones que están encontradas ahora. Yo lo que creo que ha habido un acercamiento de Europa a Estados Unidos justamente porque Europa no se ha planteado organizarse realmente como una tercer potencia a partir del quiebre de la ideología que se implantó desde De Gaulle en adelante y después con los creadores de la Unión Europea. Siempre hubo, contra cualquier intento de independencia europea, y hubo también un sabotaje, por llamarlo de alguna manera, desde el Reino Unido, que termina con el Brexit, etcétera, etcétera. Es decir, uno podría plantearse por qué no lo hicieron, pero sería una historia un poco construirla a partir de la nada. Lo cierto es que hay un desfasaje entre las políticas independentistas de Europa, pero cuando Europa se acerca, quiere tener un margen mayor de independencia, como en el último negocio de los submarinos, que Francia le iba a construir, creo que eran 22 submarinos a Australia, y que de la noche a la mañana Estados Unidos, es una
una cuestión comercial, pero una cuestión comercial con alto valor político, los deja parados a los europeos. Es decir, acá hay una realidad. Europa no tiene un poder militar suficiente, pero podría suplantar ese poder militar con la fuerza política o con un discurso político que le garantizara independencia. No es lo que los europeos han hecho, y se han ido acercando cada vez más a Estados Unidos, y Estados Unidos se ha ido acercando cada vez más a Europa en su enfrentamiento con Rusia o en su enfrentamiento con China vía Rusia. Le damos la palabra a Mariano, entonces, ahí en el piso. Aníbal, has mencionado, en vez de mirar a Aníbal, miro a la cámara, pero en fin, los tengo aquí a mi lado. Aníbal, mencionaste este pensador de Forja de la década del 30 que planteaba una posición argentina en relación al inminente conflicto europeo, que todavía no se sabía la envergadura horrorosa que iba a tener, y habló de neutralidad. Para aquella época hubo un conflicto americano, que fue la Guerra del Chaco, y tuvimos un canciller argentino que fue Premio Nobel de la Paz, que frente al planteo de Monroe, América para los americanos, planteó América para la humanidad. Era una Argentina que se atrevía a confrontar con los Estados Unidos en una cosa tan importante. Cuando Hitler invade Polonia y en el fragor del 39 al 45 plantearse una tercera posición probablemente era un poco... Bueno, la Argentina fue el que planteó la neutralidad hasta último momento, pero era una posición un poco tilinga, digamos. Ahora, después de la guerra, sí viene la tercera posición, en los no alineados, y esencialmente el fenómeno de la descolonización. No es lo único que ocurrió en el mundo, la Guerra Fría, o Yalta, o la partición de Europa, sino que también se descolonizó África, el Medio Oriente, etc. Vos planteás que no hay hoy una tercera posición, pero yo creo que el desafío sería justamente, como América Latina, explorar esta tercera posición. Planteas un tema muy interesante. Vuelve marcha atrás el problema del avance en la energía y en el cambio climático hacia los combustibles fósiles. No podría, por ejemplo, Argentina liderar en este momento un desarrollo de las fuerzas fotosintéticas del Mercosur para tener energía limpia. No podríamos encontrar, inclusive acabás de venir de Italia, Portugal, ¿y qué otro país mencionaste? Croacia. Hay una Europa que no está presente estridentemente en este conflicto, porque está Alemania, está Francia, está Boris Johnson, pero el sur europeo, en fin, está el Papa ahora intentando decir algo ahí, Italia. Me gustaría que explores un poquito más esta idea. Hoy no vemos una tercera posición, pero en algún momento este conflicto va a terminar, seguramente con una partición, con un cese del fuego. ¿Qué rol podríamos... Vos liderás un pensamiento sur-sur, la Viena al sur. ¿Cómo podríamos salirnos del fragor y pensar en un desarrollo más adecuado a nosotros, más autónomo, menos subordinado? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís de que es necesario explorar eso. Yo creo que tenemos que explorar eso y que tenemos que explorar cuánto puede participar o ayudar China en eso, justamente como una muestra de independencia frente a Estados Unidos. El otro día estuvo acá esta generala, que ahora es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que vino a decir con total tranquilidad que a ella le molestaba que hubiera una base espacial china en la Patagonia. Creo que alguien debería haberle dicho que no tiene que opinar sobre esos temas, porque las bases que nosotros como país permitimos que se instalen en el país, dentro de nuestro territorio, y esto es independiente si estamos o no de acuerdo con la base china, es una decisión, tiene que ser una decisión soberana de la Argentina. Yo creo que la Argentina lo que tiene que hacer es eso. La Argentina lo que tiene que hacer es, a través de la producción, del aumento de la producción, de las asociaciones con otros países de la región, de un contacto sin prejuicios con China y también con las otras potencias, pero ir generando un pensamiento independentista, un pensamiento de tercera posición, aunque usar esas palabras parece un poco anticuado.
Perdonen una digresión a lo Charles Chaplin en El Gran Dictador o Chancy Gardiner en Desde el Jardín. Si Alberto Fernández en ese diálogo de sordomudos con Putin, en vez de haberle dicho queremos ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina, le hubiera dicho vengo de un continente en donde hay hace 50 años que no hay un conflicto bélico, en donde tenemos diferencias pero a nadie se le ocurre invadir el país de al lado, y en donde tenemos una perspectiva de desarrollo pacífico, autónomo, original, en fin, hubiera sido mucho más rico que la gaffe que hizo, ¿no es cierto? Sí, de eso sin ninguna duda, pero no bajemos a la política interna, estábamos hablando del mundo. Sí, sin ninguna duda, digamos, queda claro que tenemos un gobierno que no se maneja con la calidad, la precisión, digamos, que debería tener. Pero evidentemente, digamos, te vuelvo a decir, concuerdo con lo que vos dijiste, que el camino pasa por ahí. Esa iba a ser de alguna manera la conclusión de lo que yo estaba diciendo. Y con un criterio de total independencia de elegir quiénes son los aliados y qué vamos a hacer con cada uno de esos aliados. Y me parece muy interesante lo que mencionaste de China, porque en fin, el devenir de los acontecimientos puede hacer que China se alíe con uno, se enfrente con el otro, o que China lidere una tercera posición. No estamos con ninguno de estos dos contendientes belicistas, porque en fin, si bien China tiene sometido a Tibet y a los uigures, no, es inimaginable que China podría invadir a Vietnam o a Japón o a Corea. No concebimos que China pueda desarrollar su política de esa forma hasta ahora. Tal vez los hechos se encarajinan y en fin todo el mundo empieza a invadir al vecino. No podría invadir los ejemplos que vos citaste, pero sí podría, usando argumentos históricos parecidos a los que usa Rusia en relación a Odessa y a toda esa zona del Donbass, podría invadir Taiwán. Es cierto. Aníbal, pensando de aquí a 20, 30 años, este conflicto va a suceder, se va a repetir, pero el mundo está siendo cada vez más dinámico, hay más interconexión, hay más gente que se mueve a través del mundo a más velocidad y las fronteras cada vez están por un lado más firmes y por otro lado más endebles. ¿Cómo te imaginas de aquí a 30 años la relación entre los países del mundo, o si realmente vamos a volver a hablar grandes bloques o vamos a volver a retrotraernos como a las épocas primitivas, a nuestras naciones y a estar peleando todo el tiempo contra un enemigo que surja en el momento? No, creo que esta última alternativa que diste es totalmente irrealizable e imposible, digamos. El mundo está interconectado cada vez más desde todo punto de vista y las necesidades que tiene cada país para desarrollarse llevan implícito un nivel de relacionamiento con el resto del mundo sumamente alto, así que digamos, una posibilidad así de aislamiento al estilo de Francisco Solano López en el Paraguay del siglo XIX no existe. Vamos entonces a seguir construyendo puentes y apostando por las nuevas generaciones entonces, ¿no? Sí, digamos, más que construyendo puentes, es decir, lo que tenemos que desarrollar, es decir, en nuestro intento de potenciar, desarrollar, hacer crecer la Argentina, evidentemente lo vamos a llevar adelante en relación con otros países. Digamos, no, te vuelvo a repetir, no existe posibilidad de, digamos, vivir con lo nuestro. De Aldo Ferrer pudo haber tenido algo de cierto en su momento, pero cada vez el mundo está avanzando hacia una interconectividad que hace que eso sea totalmente imposible. Como un conocedor de la cultura, te pregunto, ¿los vínculos que se siguen estableciendo van a continuar siempre siendo en el eje político, económico, o el arte y la cultura pueden ser aquellos vasos comunicadores que diluyan todas estas manchas grises que hay en el planeta? No, el arte y la cultura no pueden ser, son vasos comunicadores, pero no podés pretender que los grandes conflictos políticos o económicos se resuelvan con elementos que tengan que ver con el arte y la cultura. Creo que el arte y la cultura
sedimentan la relación entre los países, sedimentan la relación entre los pueblos, pero son, digamos, los complementos soft de política que tienen que acompañar a los hechos de la política económica y de la política e ideológica, pero no se puede, digamos, seríamos muy ilusos de creer que con el arte y la cultura sola vamos a solucionar los problemas del mundo. Lo que sí se puede hacer es desde un arte comprometido con la realidad en el mejor sentido de la palabra, y desde expresiones culturales que lleguen a la gente y que tengan que ver con lo que la gente quiere, necesita y piensa. Eso es un complemento más de la actividad institucional de un país. Javier, me parece que Juan Cuasnicú estaba levantando la mano. ¿Es así, Juan? Sí. Adelante, entonces. El otro día vi en un programa periodístico que el petróleo que vende Rusia a los distintos países europeos ocupa, no sé, empezó con Alemania al 8% y va bajando. Me llamó la atención que decía que Polonia recibe el 2% del petróleo, pero que para Polonia es el 100% del total de lo que recibe. Entonces, me estaba pensando cómo van a manejar la relación entre todos ellos, empezando con la potencia que tiene que darle la posibilidad que se muevan económicamente, y me llama la atención porque, digamos, hay todo este problema del petróleo con el problema de la producción agrícola de Ucrania, y se me hace que es un problema que está comenzando a armarse una gran complicación para poder, para los mercados, ¿no? Porque no tenemos una salida visible e inmediata de cómo solucionar el problema, tanto de ellos como de nosotros, porque esto también va a afectar a nuestro país, ¿no? Sí, no entiendo bien tu pregunta. Es decir, vos decís que en mayor o menor medida, tanto por el lado del petróleo como por el lado de los granos, de la producción agrícola, todos tienen un nivel de interdependencia o de necesidad de Ucrania. No nos olvidemos que Ucrania es la cuna de donde nació el comercio de granos. Así es. Pero el caso de Polonia es un caso muy particular. Tiene el 100% de su petróleo lo recibe de Rusia, pero tiene, ahí sí hubiera sido lógica la acusación de nazis que le hicieron a Zelensky, que en realidad en el caso del gobierno de Polonia es un gobierno totalmente tirado hacia la derecha y con actitudes tanto en políticas de género como en políticas raciales totalmente totalitarias. Tengo aquí en la parte virtual dos personas para preguntar. El primero va a ser Reinaldo Lobos y luego Jorge Gustavo Ramírez. Reinaldo desde Chile, adelante. Hola, Aníbal, ¿qué tal? Les saludo desde Chile. ¿Qué tal? Una consulta, viendo un poco todo el conflicto internacional que hoy día se produce, sobre todo entre Rusia y Ucrania, y que compromete a Europa, y viniendo de una pospandemia que ha golpeado al mundo entero. Yo no sé si se pone en jaque la globalización, pero algo pasa ahí. Probablemente nuestras estrategias van a cambiar. ¿Qué piensas tú al respecto? No, lo que pienso que digamos, la globalización no se pone en jaque porque, digamos, el mundo está globalizado. Yo te diría que desde que se descubrieron que las especias estaban en China y que era necesario ir a buscarlas porque eran útiles para la alimentación, se inició muy lentamente un proceso de globalización que
culminó en el siglo XX y que es algo que ya que ha venido, que está y que ha venido para quedarse. O sea, es imposible plantearse que no va a haber un mundo globalizado cuando es un mundo que por el desarrollo de las comunicaciones y por el desarrollo de las tecnologías podemos estar haciendo esto, de que yo esté charlando con vos que estás en Chile y yo estoy en Libertad y Paraguay en Buenos Aires. Entonces, ya los elementos de la globalización son innatos al tipo de vida que están llevando adelante todos los países. Entonces, siempre puede haber un país que en un momento quiera aislarse más, por motivos políticos o por motivos económicos, pero no se pone en jaque la globalización. Sería imposible pensar en un mundo que no fuera globalizado. Muy bien. Jorge Gustavo Ramírez, entonces. Sí, buenas noches. Partiendo, digamos, de una hipótesis que sería que Europa tiene capacidad en 3 años, en 5 años, para reemplazar los combustibles fósiles por energías alternativas sustentables. Admitiendo esa hipótesis, en la que yo creo, en tal caso, Europa podría constituirse en un bloque independiente de los que hemos mencionado, o eso no sería determinante y seguiría siendo adlátere de alguno de los bloques mencionados. Esa es la pregunta, muchas gracias. Yo creo que eso no depende tanto de los porcentajes de los combustibles y de esas cosas, sino de una voluntad política. Lo que pasa que es un poco complicado porque aquellos que tienen voluntad política en este momento de Europa de ser más independientes, son contradictoriamente aquellos que están en una posición muy antisistema. Es decir, ya sea que lleguen al antisistema por la izquierda, como en el caso de la reciente elección francesa por el lado de Mélenchon, que era el ex socialista que ahora tiene la Francia insumisa, o por el lado de la derecha como Marine Le Pen. Entonces se está creando ya no hay un criterio independentista como el que podía tener De Gaulle, digamos, de un gran crecimiento del país, pero con un criterio independiente y de una cierta, si no autosuficiencia, por lo menos de reducir el nivel de la dependencia. Acá hay otro elemento que hay que incorporar a todos estos razonamientos, que es que el capitalismo está demostrando que evidentemente, digamos, no era la panacea universal que algunos pueden haber creído, y que las diferencias sociales que crea el capitalismo, y más aún, y más grave aún, que las diferencias sociales es la gente que como consecuencia de esas diferencias sociales que se cae del sistema, queda totalmente afuera del sistema, lo que están haciendo es que crezcan las fuerzas antisistemas en todos los países. Entonces, ¿y quiénes las integran? Las integran aquellos que se han caído del sistema, aquellos que tienen un trabajo que creían cuando empezaron a hacerlo, que con ese trabajo iban a poder vivir durante toda su vida con un determinado nivel de vida o de satisfacción de sus necesidades, y que ahora descubren que eso no es suficiente y que en realidad cada vez tienen menor poder adquisitivo. Entonces, eso que no es muy distinto al fenómeno que se da en la Argentina con determinados candidatos, que lo que recolectan es justamente los votos de aquellos que están afuera del sistema, está ocurriendo en todos lados. Entonces, lo que decía es que habíamos hablado de lo de Francia, del caso francés, que aquellos que están planteando una política más independiente son, por otro lado, los que están en posiciones más extremas y que fueron llevadas a eso por lo que podríamos llamar, por usar una frase remanida, la crisis del capitalismo. Que no es la crisis del capitalismo, sino que es la consecuencia de que el capitalismo no ha demostrado que puede
que puede ser bueno para toda la sociedad o para todos los distintos sectores que integran la sociedad. Entonces, un capitalismo que crea cada vez mayor cantidad de gente que tiene salarios que no le permiten gozar de las cosas mínimas que deberían tener derecho a gozar por trabajar todo el día, evidentemente, digamos, crea fuerzas antisistema, que es lo que estamos protagonizando en este momento. Me parece que el tiempo tiene sus péndulos, ¿no? En algún momento se vuelve hacia el capitalismo acérrimo, en algún momento se vuelve hacia la izquierda acérrima, y ninguno de los extremos le ha dado solución a la vida diaria de las personas, porque conflictos vuelven a aparecer sobre ellos. ¿Dónde está el punto de equilibrio en este momento? Bueno, alguien te podría decir que el punto de equilibrio estaría en la doctrina social de la Iglesia o en otras cosas similares que no tienen por qué estar ligadas al tema del cristianismo. Alguien te podría decir que el peronismo fue eso y debería intentar volver a hacerlo. Hay muchas variantes posibles. Desde estas que conocemos más hasta algunas que se han dado en África, en Tanzania, en la época de Julius Nyerere, con la vida comunitaria y ese tipo de cosas. Pero por otro lado parece que el mundo ya es lo suficientemente grande y complicado como para que intentar todo este tipo de cosas pueda no tener demasiada lógica o ser irrealizable. Mariano. Me parece que alguien levantó la mano por ahí, lo vi, no sé, un tal Patricio, en fin. Con respecto a una reflexión dialéctica. Si somos mesiánicos o marxistas o positivos o cristianos, en fin, y creemos en que la humanidad avanza, porque probablemente todos vamos a confesar que aunque Rusia hace un ataque salvaje sobre Ucrania, en relación al medioevo la humanidad ha avanzado. Entonces seguramente de esta experiencia tan terrible va a haber un aprendizaje, así como lo hubo del 39 al 45, hubo un aprendizaje. Ese aprendizaje, por ejemplo, en Alemania no querían usar energía nuclear, no querían usar carbón y se subordinaron al gas ruso. Claro, seguramente no se dieron cuenta que Rusia era un interlocutor tan complejo. Hablabas del peronismo y la tercera posición. Gerchunov habla de la moneda en el aire, que hubo un periodo en donde la Argentina se caracterizó por la movilidad social, hubo un periodo que se caracterizó por la justicia social y que ahora hace falta una síntesis superadora de ambas. ¿Tenemos que ser tan pesimistas o podemos ser optimistas e imaginar que después de este conflicto propio del siglo XIX o XX, la humanidad va a aprender algo? Es una pregunta. Es un desafío, no es una pregunta, es una provocación. ¿Qué pensar? Siempre podría decir, con una salida fácil, sería decirte siempre se aprende algo de los problemas. Pero lo que este conflicto demuestra es que hay cosas que uno cree que han pasado de moda y que no han pasado de moda. Uno piensa que a nadie le importan ya las fronteras geográficas y la verdad que a la gente le sigue importando, y si un país considera, y si Ucrania considera que ese territorio le corresponde legalmente y Rusia también lo considera, se van a seguir enfrentando ahora y dentro de 1000 años. Y hay infinidad de problemas no resueltos en el mundo. Y aprovechando que está nuestro amigo de Chile, Chile tiene conflictos con la comunidad mapuche y que son graves, que están siendo cada vez más graves y que pueden serlo en el futuro. Y nosotros también, en menor escala, pero nosotros también. En la historia todo vuelve. El problema indígena en estas zonas no se ha terminado por la conquista del desierto de Roca, ni por las matanzas de los Brown y de los Menéndez Betti en la Patagonia para quedarse con el territorio que era de los indígenas. De los zonas. Y de los zonas, etc. Todo vuelve en la historia
cuando no está definitivamente resuelto o cuando no se ha resuelto o por un conflicto que dio un claro ganador o se ha resuelto por un conflicto que se arregló de una manera que pueda ser duradera. Entonces, guerras va a haber siempre, hay guerras desde los inicios de la humanidad y las va a seguir habiendo. Lo que el mundo trata de hacer, por eso existen las convenciones y el derecho de la guerra, es de tratar de acotarlas, es decir, de acotarlas y de establecer sistemas, es decir, para algo tan absurdo como que uno vaya a matar a su congénere, por lo menos establecer criterios que establezcan eso cómo se tiene que hacer y qué es lo que puede estar permitido en el fragor del enfrentamiento y qué es lo que no está permitido. Pero no podemos pensar, sería muy inocente, muy infantil, pensar que algún día todo se va a resolver. Lo que tenemos que hacer es respetar los sistemas de arreglo de conflictos, respetar los organismos internacionales y ver cómo son las cosas. No sé, podríamos meter el tema de Malvinas acá y todo ese tipo de cosas. Y el que viene de la Antártida. Y el que viene de la Antártida, exactamente. Entonces, también. Pero yo acá entonces vuelvo a algo que dije al comienzo, es decir, si uno tiene, ya sea en una cuestión política o en una cuestión comercial o lo que sea, un enemigo que tiene mucho más poder que uno, lo que uno tiene que hacer es tratar de arreglar, es decir, en vez del 100% me quedo con otro porcentaje, pero por lo menos arreglo la cuestión y me quedo con eso. Eso fue lo que no hizo Zelensky y eso fue lo que no hicimos nosotros con las Malvinas y eso fue lo que seguramente no vamos a hacer con el Tratado Antártico. Entonces lo que tenemos que ver son qué se hace para tratar de arreglar esas cosas, pero no podemos creer que no va a haber más conflictos. El título de esta reunión era una perspectiva sur-sur. ¿Podemos un poquito más rascar sobre la relación sur-sur y cómo está jugando en este momento desde el conflicto y en los próximos meses? Sí, lo que... la relación sur-sur, bueno, por un lado, lo que yo planteo, digamos, de apoyarse en la región y de hacer una política desde la región, tiene que ver con eso. Por otro lado, es un poco difícil en este marco de enfrentamientos la política sur-sur en el sentido de con qué otro, la Argentina tendría que tener una política de vinculación mucho más efectiva con el continente africano, que no la tenemos. Es decir, por ejemplo, Argentina tiene muy pocas embajadas y muy mal provistas en África, mientras que Brasil, que ha tenido siempre una política más pro-africana, tiene embajadas en todos los países. Tenemos que tener una política en relación a Sudáfrica que no puede basarse como se basó en su momento en que a todos nos gusta el rugby y mandar un rugby a que sea embajador. Es decir, tenemos que tener una política de coherencia y de establecer vinculaciones comerciales, económicas y hasta militares con los países que están en nuestra misma parte del mundo. Hay muchos países muy importantes de África con los cuales prácticamente no tenemos relaciones, o si tenemos relaciones son mínimas o basadas en un determinado producto como petróleo en Nigeria o en algunos otros países algo de productos que tienen que ver con la agricultura, pero no mucho más que eso. Tenemos con Angola. Es decir, esos son mercados que están totalmente abiertos a la Argentina y que pueden servir para fundamentar, para apoyar o para colaborar en una política de independencia. Mariano. Con respecto a este tema sur-sur, el sur de Europa no está siendo protagonista en este conflicto. El protagonista es el norte, ¿verdad? Suecia, Finlandia, Alemania, claro. Boris Johnson, Macron. El sur de Europa, el Papa. El Papa está un poco en tribulaciones, pero ¿están intentando decir otra cosa? No, están protagonizando, están dentro de una situación en la que ellos tienen bastante menos que ver.
lo que puede tener Finlandia, que sabe que los rusos piensan que podría ser territorio ruso. Finlandia es otro lugar que tiene una historia complicada en relación a de quién es y de quién no es. Pero evidentemente, digamos, los países del sur se sienten mucho menos identificados con este conflicto. Y se sienten, en algunos casos, con una política mucho más independiente. En el caso de Italia, independientemente de los cambios de partidos y de las diferentes variantes, siempre ha tenido una política, y en este momento la política de Mario Draghi es así, de mayor independencia, incluso de mayor crítica desde el punto de vista económico a Estados Unidos, y de defensa de un estilo de capitalismo más justo. Justamente hace unos días murió un gran amigo de la Argentina, Jean-Paul Fitoussi, un economista que en los últimos 15 años de su vida, si bien él era francés, estaba trabajando muy intensamente en Italia, y que fue uno de los grandes apoyos que tuvo la Argentina para la renegociación con el Fondo Monetario, y que firmó todos las declaraciones a favor de Argentina. Y desde Italia siempre hay todo un sector del mundo económico, quizás Luis lo conozca mejor que yo, que sin descreer del capitalismo tienen una postura mucho más parecida al estilo de la que puede tener Stiglitz, que acá lo conocemos más. O sea que hay, evidentemente, el sur de Europa tiene ideas diferentes de lo que puede ser el Reino Unido y el norte de Europa. Muy bien, Mariano, estamos llegando casi a un punto de cierre de esta reunión. No sé si vos en la sala querés hacer algún comentario, o alguno de los amigos que están aquí presentes quieren comentar algo. Hemos perdido la oportunidad también de hablar con un rector de universidad que hablara de la universidad y el rol de estos tiempos, y sobre todo en época de conflicto. ¿Cómo la universidad está ajena o está inmersa en esta realidad, Aníbal? No, la universidad nunca está ajena, en principio, de casi nada, porque justamente la idea de una universidad es la idea de la integridad del conocimiento, de la universalidad del conocimiento. Así que no está ajena en absoluto, pero no se ha convertido en un tema de discusión generalizado dentro de las universidades. Se está viviendo como un problema más ajeno, no más ajeno, sino más distante, quiero decir, más lejano, pero desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la discusión ideológica y de la discusión política y de la discusión sobre relaciones internacionales, está total y absolutamente presente, y hay infinidad de mesas de discusión, de debate y demás sobre el tema de esta guerra. Yo creo que la universidad pública en Argentina está pasando por una etapa muy buena, después de haber pasado durante el gobierno de Macri por 4 años en los que nos sentimos como universitarios despreciados por el gobierno, no porque fuera una creencia nuestra o un problema de piel, sino porque escuchamos declaraciones en contra de la universidad pública por parte del expresidente, y eso nos hizo sentir muy afueras, además de que nos hacían sentir afuera por las faltas de presupuestarias y todo eso. En los últimos años el solo hecho de haber un gobierno que, independientemente de que sea mejor o peor, es un gobierno que apoya la educación pública, hizo que las universidades tuvieran un despertar que ni siquiera la pandemia pudo frenarlo. Estamos muy presentes y que se están desarrollando muy bien las universidades, y la Argentina, yo creo que ha retomado definitivamente su lugar
de tener el sistema de educación pública más importante de Latinoamérica y evidentemente uno de los más importantes del mundo. Esto es algo que tenemos que tenerlo presente siempre, porque es ha sido, digamos, siempre una de las capacidades distintivas, una de las ventajas comparativas de la Argentina para cualquier proceso de integración. Y cuando yo hago referencia a que por algunos momentos no se le dio la importancia a la universidad, la importancia que tenía que tener, no lo digo por un problema de que como soy universitario quiero que me traten de determinada manera, sino porque corremos el riesgo de perder concretamente frente a Brasil, que es nuestro vecino, la principal ventaja comparativa que teníamos, que era la capacidad de nuestros técnicos, de nuestros profesionales y demás. Es muy común hablar con profesionales, por ejemplo, de la medicina en Brasil, que dicen que ellos reconocen que sus congéneres argentinos quizás sean mejores que ellos, pero que la Argentina no les da la posibilidad de tener el instrumental necesario para poder hacer las cosas que ellos sí pueden hacer en su país porque tienen todo eso. Entonces, hablar sobre la universidad sirve para darnos cuenta de cuántas cosas podríamos tener que no tenemos y de cuántas cosas tenemos que tratar de no perder. Muy bien. Mariano, coincidimos en que estamos en un punto ya de cierre de esta interesantísima reunión, una reunión distinta donde, bueno, hoy hemos tenido parte virtual y parte presencial, y agradecer a Aníbal que nos haya recibido en su casa. Aníbal, ¿quieres hacer alguna reflexión final para poder concluir esta reunión? No, creo que espero que les haya servido. Creo que nos pusimos a hablar de un tema especialmente complicado en un momento en el que todavía eso no está definido, y que uno tiene mucho miedo de hablar demasiado para no equivocarse, porque la situación es muy cambiante. Así que espero simplemente que para ustedes haya resultado útil, y estoy a disposición cuando quieran en cualquier momento seguir charlando de este o de otros temas. Muy bien. Mariano, ¿querés hacer el cierre? Bueno, quiero agradecerle a Aníbal, a la Fundación Foro del Sur, la hospitalidad, la cordialidad, la apertura, la generosidad, el confort, la valentía de él de exponerse, en fin, a charlar con nosotros sobre un tema complejo. Hace pocos días tuvimos unas posiciones sobre este tema, en breve Forí, en fin, el tema va a dar para seguir debatiendo. Se me ocurre ahora que la mayor parte de nosotros llegamos a la Argentina hace 100 años, 120, 50, esencialmente como consecuencia de conflictos en el Mar Negro, en el Mediterráneo, en fin, una Europa que marchaba a la hecatombe, al holocausto, a la tragedia, al genocidio, y nosotros construimos aquí un país que llegó a ser el quinto del mundo, con desigualdades, con injusticias, con marginalidades, pero que comparado con lo que pasó en Europa, la verdad que nada de lo que pasó acá en el siglo XX es comparable a lo que pasó en Europa en el siglo XX. Entonces seguramente aparece una oportunidad para Argentina, y el desafío nuestro en Antropoceno, este grupo, en fin, de ciudadanos comprometidos, es proponer ideas, afrontar desafíos, ser positivos. Así que muchas gracias a todos, gracias Aníbal por la hospitalidad. Te invitamos a seguir acompañándonos en Antropoceno, y volveremos algún día acá dentro de algún tiempo para reflexionar. Perfecto. Muchísimas gracias por haberme escuchado, espero haberles resultado útil y nos seguimos viendo. Bueno, muchas gracias, un fuerte aplauso, y celebramos este encuentro, y que próximamente tengamos a Aníbal también aquí en la platea con nosotros. Amigos, llegamos a un punto final de esta reunión. Les agradecemos a todos por su tiempo. A partir de mañana lo van a encontrar en nuestra página Antropoceno en YouTube, y la semana que viene nos encontramos aquí otra vez en Antropoceno con muchas más novedades y encuentros para seguir aprendiendo, entendiendo y analizando la realidad que nos rodea. Muy buenas noches para todos.